Un día el planeta Tierra recibe la visita de unos platillos voladores y entonces el presidente de los Estados Unidos se encarga de ofrecer una amistosa bienvenida, aunque los alienígenas solo deseaban aniquilar a la raza humana. Por eso hoy, marcianos al ataque. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con la llegada de varios platillos voladores provenientes del planeta Marte, así que el presidente Dale planea ofrecer un amistoso discurso de bienvenida, mientras la primera dama planea cambiar la decoración de la Casa Blanca a pesar de las quejas de su amargada hija Taffy. Y en eso nos trasladamos a Las Vegas para conocer a un boxeador venido a menos llamado Byron, el cual le promete a su esposa que algún día regresará para visitar a sus hijos, y luego conocemos a una mujer llamada Bárbara regañando a su esposo por ser un materialista que solo piensa en el dinero. Así que después de conocer a un reportero que suele acosar a una colega especialista en moda llamada Natalie, enseguida pasamos a un discurso del presidente hablando sobre los platillos voladores, mientras vemos que el país entero era testigo de sus palabras, incluyendo a un joven llamado Richie. Y luego de ver que Bárbara estaba emocionada con la idea de conocer a los marcianos a diferencia de su esposo que solo pensaba en negocios, vemos que el presidente finaliza con su discurso y en otro momento Natalie le comenta a su colega que arregló una entrevista con un científico llamado Donald. Mientras tanto, Richie regresa a su humilde hogar para descubrir que su hermano Billy entró al ejército y por otro lado la esposa del boxeador actúa irresponsablemente para regañar a sus hijos adictos a los videojuegos de disparos, al mismo tiempo que conocemos la particular adicción de un asesor del presidente. Así que luego de ver a Byron fracasando en un intento para ganar más dinero, en eso pasamos a la entrevista del profesor Donald con la reportera dueña del Chihuahua, al mismo tiempo que el colega de ella actuaba como un tóxico celoso por los intentos del científico para conquistarla. Aunque de repente la entrevista recibe una inesperada interrupción que eleva los niveles de audiencia y entonces el marciano comienza a hablar en un idioma incomprensible hasta terminar haciendo un gesto que Richie interpreta como si estuviera pidiendo rosquillas. Por eso el presidente y sus hombres se reúnen con Donald para oír su explicación sobre la naturaleza pacífica de los marcianos y luego aparece otro científico exhibiendo su máquina que sirve para traducir a los marcianos, mientras vemos que Taffy no encuentra nada divertido para hacer en la Casa Blanca. En eso vemos a Bárbara en una reunión de alcohólicos anónimos anunciando el comienzo de una nueva era con la llegada de los marcianos, y por otro lado Billy se despide de su familia antes de entrar al ejército y luego su hermano se encarga de regresar a su abuela hasta el asilo de ancianos. Así que mientras el presidente Dale acude a una incómoda conferencia de prensa, por su parte Richie lleva a su abuela al asilo en donde ella se alegra de ver a su mascota sin darse cuenta que era un animal embalsamado, y luego el joven se termina despidiendo mientras la anciana disfruta de su música pasada de moda. Por su parte Byron se reúne con el empresario avaricioso para recibir una oferta de trabajo como matón, pero a pesar de que necesitaba el dinero para pagar el viaje que lo reúna con sus hijos, al final el boxeador rechaza la oferta ya que su nueva vida como hombre religioso le impide usar la violencia. La cuestión es que cuando los marcianos envían unas coordenadas de aterrizaje en medio del desierto, el presidente le encarga la tarea de recibirlos a uno de sus generales más pacíficos, así que un general más partidario de declarar la guerra sale a quejarse hasta que Taffy le pide que no grite tan alto. Y entonces llega el día para recibir a los marcianos con el ejército arribando al sitio del aterrizaje junto a su nuevo recluta, y por eso el general habla con el científico para que prepare su máquina traductora, mientras Bárbara actuaba muy entusiasmada por estar a punto de presenciar un evento histórico. Así que después de ver que la pareja de reporteros también se encontraba en el desierto para transmitir la noticia por televisión, de repente todos los presentes, entre los cuales había varios curiosos, quedan muy sorprendidos al notar la llegada de un platillo volador que termina aterrizando. Y mientras los reporteros seguían describiendo todo lo ocurrido para la televisión, en eso se produce el primer contacto interplanetario cuando salen de la nave un grupo de marcianos, y entonces el general se termina acercando a los visitantes para recibirlos amistosamente con el gesto pidiendo una rosquilla. Acto seguido el general usa la máquina traductora para darles la bienvenida, mientras el líder marciano responde que vienen en son de paz, haciendo que todos los presentes celebren, hasta que de repente un alienígena se asusta con una blanca paloma de la paz y por eso la convierte en pollo asado para luego atacar al general. Entonces los marcianos terminan demostrando que siempre buscaron atacar a la Tierra, mientras el reportero intenta salvar a su colega, y en eso el valiente Billy aprovecha su oportunidad para actuar como un héroe, pero por olvidar de cargar su arma, al final el pobre recluta cae en su primera batalla. Y luego de ver que el reportero también fracasó en su intento de quedar como un héroe, los marcianos deciden marcharse después de llevarse varios recuerdos del planeta, mientras el presidente comienza a entrar en pánico hasta que Donald le explica que tal vez todo se debió a un malentendido por la paloma. Por eso el científico ayuda al presidente Dale a enviar un nuevo mensaje pidiendo perdón por comenzar la relación interplanetaria con el pie izquierdo, pero al líder de los marcianos no le importaba arreglar las cosas, sino que en realidad se mostraba más interesado hacia el atractivo de las terrícolas.
alienígenas. Y en eso vemos a Bárbara discutiendo con su esposo, quien todavía no se pagó un implante de cabello a pesar de ser millonario, y mientras Donald examinaba un espécimen alienígena, por otro lado vemos que los marcianos terminaron utilizando a la pobre Natalie para hacer un extraño experimento. Así que luego de ver el funeral de Billy, vemos que los hijos del boxeador tienen una seria adicción a los juegos de disparo mientras su madre conversa por teléfono con su esposo por el viaje, y entonces los muchachos terminan hablando con su padre para avisarles que muy pronto iban a visitar la Casa Blanca. Por otro lado, el presidente Dale recibe un mensaje de los marcianos solicitando una visita al Congreso para pedir perdón, y entonces el ejército termina rodeando ese edificio del gobierno, en donde vemos que Donald se encarga de liderar la comitiva que esperaba una nueva visita de los alienígenas. Pero cuando el líder de los marcianos se termina subiendo al estrado, enseguida él y los suyos comienzan a atacar, acabando con la vida de los congresistas, y entonces se terminan llevando secuestrado al científico, contando con la suerte de que los militares tienen una pésima puntería. Luego de él se dirige al Pentágono, en donde mantiene una discusión infantil con el general Sanguinario por oponerse a su idea de iniciar una guerra nuclear, hasta que el presidente les recuerda a los gritos que él es el que manda, y por eso termina decidiendo enviar un mensaje tranquilizador a sus compatriotas. Por otro lado, en la nave nodriza, Donald prueba un poco de su propia medicina cuando se vuelve el objeto de estudio de los marcianos, y en eso él reconoce a Natalie con su nueva apariencia para comenzar una escena que intenta parecer romántica, aunque en realidad se ve bastante bizarra. La cuestión es que una mujer adicta a la goma de mascar se cruza con el asesor mujeriego, pero a pesar de su extraño aspecto, el tipo la lleva adentro de la Casa Blanca, en donde vemos que ella sigue comportándose de manera extraña, ya que en realidad no se trataba de alguien de nuestro planeta. En eso el político la invita a la habitación secreta, en donde Kennedy se divertía con sus amantes, pero cuando él estaba a punto de quitarle la goma de mascar, enseguida descubre que ella no era lo que parecía, y por eso el tipo termina recibiendo un sangriento ataque caníbal. Acto seguido, el marciano se infiltra a la habitación del presidente para acabar con él, aunque el pobre perrito se sacrifica salvando a su amo, y luego de un enfrentamiento con los gorilas de seguridad, el alienígena se lleva al mandatario como rehén hasta que una distracción le termina costando la vida. Por eso los marcianos deciden responder preparándose a enviar todo el arsenal disponible a bordo de su numerosa flota de platillos voladores hacia nuestro planeta, mientras vemos que unos científicos descubren gracias a la goma de mascar que los alienígenas no podían respirar nuestro oxígeno. Pero de un momento a otro la Tierra comienza a ser atacada por los platillos voladores, y por eso los gorilas de seguridad se apresuran a proteger la vida del presidente y su familia, al mismo tiempo que los hijos del boxeador junto a otros niños se encontraban visitando la Casa Blanca. Hasta que de repente los marcianos comienzan a invadir el edificio, y entonces los hijos de Byron quedan atrapados en un intercambio de disparos que se lleva la vida de la primera dama, hasta que finalmente los muchachos demuestran que en tantas horas con videojuegos de disparos terminó sirviendo para algo. Así que luego de ver al empresario cayendo junto a su nuevo hotel, por su parte Byron descubre que su familia estaba en problemas, y por eso habla con Bárbara para pedirle prestado el avión de su esposo, al mismo tiempo que el recital del cantante Tom Jones sufría de una inesperada interrupción. Entonces el cantante se reúne con Byron, quien luego de deshacerse de un marciano termina reuniendo un grupo para abordar el avión, mientras el joven Richie se reúne con su familia para decirles que debían salvar a su abuela, aunque sus padres estaban ansiosos de vengar a su querido Billy. Por su parte, el presidente de él parece haber perdido todas sus esperanzas, y por eso decide enviar un misil nuclear hacia los platillos voladores, aunque desafortunadamente los alienígenas tenían bajo la manga una tecnología muy avanzada para hacer que el ataque resulte totalmente inofensivo. Y lo que sigue son escenas de los marcianos destruyendo varios sitios del planeta mientras aprovechan para divertirse un poco, y en eso vemos a Richie alejándose de sus padres para rescatar a su abuela, salvándose justo a tiempo antes de que un Megazord aplaste el remolque como una lata de cerveza vacía. Por otro lado, el grupo de Byron sigue en busca del avión hasta que uno de ellos comete la imprudencia de alejarse, así que después de verse acorralado, el tipo intenta hacerse amigo del marciano sin mucho éxito, aunque enseguida Bárbara le termina dando su merecido al invasor. Mientras tanto, Richie huye del Megazord para salvar a su abuela, quien en ese momento se encontraba en un grave peligro, pero cuando justo aparece el muchacho, la anciana se sorprende desconectando sus auriculares del tocadiscos, y por eso terminamos descubriendo cuál era el talón de Aquiles de los marcianos. En eso el Pentágono recibió un sorpresivo ataque que al final resultó ser una infantil broma por parte del líder marciano, y entonces el general intenta deshacerse de los invasores desesperadamente hasta que termina sufriendo el mismo final que reciben los insectos. Así que después de ver que sus gorilas de seguridad fueron eliminados, Dale les ofrece a los alienígenas una alianza para salir a conquistar el universo juntos, pero cuando parecía que su discurso conmovió al líder de los invasores, enseguida vemos que al marciano le gusta jugar bromas muy pesadas. Mientras tanto, Richie y su abuela usan un altavoz en la camioneta para eliminar a los marcianos gracias a su punto débil, y en eso el joven llega a una estación de radio para difundir a todo el planeta la música que escucha la anciana, y al mismo tiempo el grupo de Byron termina llegando hasta el avión. Sin embargo, las cosas se complican cuando descubren que estaban rodeados, y entonces el boxeador decide ofrecerse como señuelo para distraer a los marcianos,
marcianos con un duelo a puño limpio, pero mientras sus amigos lograban alejarse, vemos que Byron no pudo hacer nada frente a la desventaja numérica. La cuestión es que la música pasada de moda de la anciana resultó ser un arma muy mortal contra los marcianos, y por eso la nave nodriza donde estaba la cabeza del científico y la mujer chihuahua se termina hundiendo en el mar mientras los terrícolas se despedían para siempre con una escena cursi. Y después de ver que la paz y la tranquilidad regresaron a la Tierra, Taffy se encarga de honrar a los inesperados héroes y entonces Richie ofrece un discurso para sugerir que los humanos empecemos a vivir al aire libre, y por eso con esas palabras logró conquistar a la chica que estaba harta de vivir encerrada. Por otro lado, los hijos de Byron comienzan a limpiar el desastre provocado por la invasión, mientras su padre, que nadie sabe cómo hizo para sobrevivir, llega de manera heroica para cumplir con su promesa hasta que finalmente la película termina con otra escena de Tom Jones ocupando más minutos en la pantalla. Eso fue Marcianos al Ataque. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.